Les invito a que abramos nuestras Biblias a la carta de Primera Tesalonicenses. Y yo sé que algunos de nosotros alguna vez hemos leído esta carta, ¿no? Tal vez algunos están familiarizados, tal vez para algunos es la primera vez, pero siempre, digamos, para alguien que sea la primera vez, como para aquel que la ha leído en muchas ocasiones, encontramos ciertas verdades que nos siguen nutriendo. ¿Por qué? Porque la palabra es una fuente inagotable, ¿no? Que nunca se acaba. Y vamos a abrir la carta de Primera Tesalonicenses capítulo 5. Y ustedes me pueden seguir con la vista. Vamos a leer unos versículos acá bastante interesantes desde el versículo 11 hasta el versículo 15. Dice la palabra del Señor así en este pasaje de Primera Tesalonicenses 5, 11 al 15. Por tanto, confórtense los unos a los otros y edifíquense el uno al otro, tal como lo están haciendo. Pero les rogamos, hermano, que reconozcan a todos los que con diligencia trabajan entre ustedes y lo dirigen en el Señor y los instruyen. Y que lo tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivan en paz los unos con los otros. Les exhortamos, hermano, a que amonestemos a los indisciplinados y animen a los desalentados. Sostengan a los débiles y sean pacientes con todo. Mire que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno, los unos para con los otros y para con todos. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra. Y sé que este es un tema que ya tenía mucho tiempo que no hablaba, porque antes de estar en Tabernáculo Español, hubo un tiempo por 3 años que estuve ministrando un ministerio que se llama Gracia Berea, apoyando a los pastores. Yo he estado pastoreando por más de 27 años y a veces no es fácil hablar, digamos, en un púlpito sobre el pastor, su familia y sus hijos. Y yo quisiera hablar de la responsabilidad de las iglesias hacia los pastores. La responsabilidad de las iglesias hacia los pastores. Sé que su pastor no lo va a hablar, pero Dios me ha permitido a mí venir de otro lado sin conocer a las personas acá. Pero yo sé que Dios quiere también enseñarnos a madurar en este avance de la etapa de la congregación. Bueno, yo sé que les decía en algún momento que algunos están familiarizados con esta carta. Solamente para darle una idea, esta iglesia fue plantada en el segundo viaje misionero de Pablo. Creo que hay una imagen ahí de un mapa. Algunos que todavía usan Biblia en la parte de atrás, ahí aparecen mapas, ¿no? Y ahí están los mapas del primer viaje de misionero que tuvo Pablo, encomendado por una congregación multicultural de muchos países en el capítulo 13. Pero Pablo no siempre fue lo que fue. Antes de eso, el escritor, el autor, él odiaba a los creyentes y los perseguía, ¿no? Y él pensaba que estaba haciéndolo bien, pero en el libro de Hechos capítulo 9, en un viaje persiguiendo a los creyentes, se encontró con una luz poderosa. Y esa luz no solamente llegó a dejarlo ciego, pero penetró su alma, penetró su corazón, penetró las profundidades de su vida, porque él pensaba que como religioso, y cuando yo digo religioso porque antes de conocer a Cristo, yo venía de un contexto católico, apostólico, romano. Me sentía tan seguro que estaba bien, pero también me he criado en toda mi vida en el cristianismo. De los 9 años he estado en la iglesia, y también he visto muchos como hijos de creyentes que se han criado en la iglesia y se han acostumbrado a una rutina religiosa y no han tenido un encuentro personal con el Señor. Entonces Pablo, que antes de ese tiempo era Saulo, él pensaba que estaba bien, inclusive por lo que hacía, él estaba correcto, hasta que cuando esa luz llegó y le dijo claramente: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo le animo a que usted lea el capítulo 9, impresionante. Esa luz tan poderosa penetró su alma que le hizo ver lo pecador que él era, que él necesitaba ese Salvador. Dice: ¿a quién tú persigues? O sea, me estás persiguiendo a mí, matando a estos creyentes, me estás persiguiendo a mí. Y bueno, fue un encuentro personal de ese hombre
Después usted puede leer en el libro de Gálatas capítulo 1 que él reconoce que Dios ya lo había buscado desde antes, porque el hecho de que tú vienes hoy a una iglesia como hoy no es que Dios no sabía, o si tú eres parte de esta iglesia, Dios ya tenía un plan desde antes de la fundación del mundo. Y gracias a Dios que lo que sucedió en Pablo fue una conversión radical. Entonces, después de su conversión, dice que quedó ciego por un tiempo y vino un discípulo no muy conocido llamado Ananías y dice que lo bautizó. Yo te quiero animar, si tú eres un creyente que has tenido un encuentro personal con Dios, eres salvo, bautizarte, no necesitas esperar 2, 3 años. Pablo al tercer día ya estaba siendo bautizado y inmediatamente Dios tomó unas personas para ayudarlo en su vida personal. Ananías lo discipuló, pero no pasó mucho tiempo, también dice Bernabé. A veces los nombres que están en la Biblia tienen un significado, y ese significado es un hijo de misericordia. Entonces vemos ahí más adelante que Bernabé tomó la vida de Saulo, que en esos momentos era perseguidor, pero ahora ya era un creyente, un hijo de Dios como muchos de nosotros, y tomó casi 17 años para que él tuviera aparición como misionero. Yo sé que a veces nosotros inmediatamente cuando nos convertimos comenzamos leyendo la palabra, oramos, queremos hasta bautizarnos, congregarnos y hasta quisiéramos estar sirviendo como todos los que están acá al frente. Pero todo es un proceso, digamos. Y a veces cuando miramos en Pablo, después de que él estuvo ahí en Damasco, se fue a ver a su familia. ¿De dónde era Saulo? Era de Tarso. Después vemos ahí en el capítulo 15 de Romanos y 16, todas las personas que él saluda, entre eso había familias. Es que cuando uno se convierte da testimonio de lo que Dios hace en nuestras vidas. ¿Se acuerda del endemoniado Gadareno? Tenía 5.000 demonios y él quería estar con Jesús. Y él le dijo, no quiero que estés conmigo, ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y si Dios ha hecho cosas grandes contigo, vos no te vas a quedar con esa verdad, vas a querer que otros conozcan de Jesucristo. Entonces Saulo de Tarso fue a su familia, después se fue 3 años a Arabia, ahí lo puedes estudiar en el capítulo 1 de Gálatas. ¿Para qué? Porque él era judío, fanático, él no podía juntarse, digamos, con otras razas y culturas. Eso le pasó, digamos, a Pedro también. Y creo que ahí nos damos cuenta en el contexto que vivimos que es un milagro de Dios que hoy estemos mezclándonos americanos, negros, nos estemos ahí de Corea del Sur y de otras naciones juntos. Eso es el evangelio, el poder del evangelio. Pero cuando él fue a Arabia, él evaluó su teología, evaluó su conocimiento y Dios lo desarmó porque lo llevó hasta ser un misionero a otras naciones, a otras culturas, a estar con personas que no había sido su crianza. Es que la transformación del evangelio no es de afuera hacia adentro, sino es de adentro hacia afuera. Eso es el evangelio. A veces nosotros pensamos que es un cambio nomás, bueno, ya tomo costumbres, tradiciones, son buenas, pero Dios comienza obrando en nuestros corazones internamente. Y eso es lo que pasó en la vida de este escritor que escribe a los tesalonicenses y que esta iglesia, ¿sabe cuándo comenzó? Le animo a estudiar Hechos 17. Pablo estuvo de pasada por un lugar que se llamaba Tesalónica. No eran judíos, era una ciudad básicamente gentil. Cuando hablamos de la palabra gentil, nosotros pensamos que era amable, pero es que no eran de trasfondo judío, eran griegos, adoradores de dioses, estaban en toda la cuestión de religiones, templos. Pero sin embargo Pablo llegó, ¿y sabe dónde llegaba Pablo cuando llegaba a una ciudad extranjera? Buscaba una sinagoga, porque pues él era judío, y esa sinagoga se reunía en los sábados. Y él por 3 sábados estuvo yendo a esa sinagoga supuestamente porque leían ahí el Antiguo Testamento. Y Pablo dice ahí que le predicó el Evangelio por 3 sábados. Y en esos 3 sábados hubo un puñado de judíos, pero entre eso la mayoría tesalonicenses que se convirtieron y creyeron en el Señor y le recibieron como el Salvador, como el Mesías. Gloria a Dios por lo que pasó. Ahí comenzó la iglesia, dentro de una sinagoga. Pero ¿sabe lo más interesante de esto? Es que después que él llegó ahí, usted sabe que todo pastor o todo misionero lo que él quiere es que la gente crezca espiritualmente, ¿o no? Es como un bebé que necesita ser atendido, que crezca espiritualmente.
Y Pablo, por la persecución, porque había falsas personas que hablaban mal de él, él tuvo que huir e ir a Berea. Ahí le animo a que usted estudie, por eso ahí aparece también Berea y aparece en otra ciudad. Entonces se tuvo que quedar 3 sábados y en 3 sábados la palabra tocó el corazón de estos hermanos que están recibiendo la carta de Tesalonicenses. En otras palabras, Pablo ahora escribe 4 años después de la última vez que los vio por 3 semanas, desde la cárcel de Roma, le escribe a estos hermanos. Wow, uno podría pensar, ¿y quién los habrá guiado? ¿Quién los habrá ayudado a estos hermanos? Bueno, con intención Pablo escribe esta carta, primeramente porque sabían que los hermanos estaban siendo influenciados por grandes persecuciones que habían sucedido. Muchos creyentes habían muerto por causa, digamos, de la persecución. Otros habían fallecido porque habían pasado gran profundidad de pobreza. Creo que ¿cuántos de ustedes escuchó la iglesia de Macedonia? La iglesia de Macedonia está compuesta por los tesalonicenses, está compuesta por los de Berea y por los filipenses. Y dice que esa fue la iglesia que dio más allá de la fuerza. ¡Wow! Dice ahí en el libro de 2 Corintios 8, dice, se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros. Cuando nosotros nos damos primero al Señor, Dios nos inunda del amor, que somos generosos en dar todo lo que tenemos. Y sabe que cuando Pablo le escribe a los corintios, la iglesia de Corintios era una iglesia pudiente, tenía todos los dones. Y ellos primero dijeron, queremos apoyarte, Pablo, y nunca lo apoyaron. Y él tuvo que escribir el capítulo 8 para demostrar que estos hermanos de Tesalónica, de Filipo y de Berea, hundidos en la profunda pobreza, dice que dieron más allá, que dice, de la fuerza. ¿Cómo puede dar a alguien que no tiene fuerza? Porque Dios da fuerza al caído. Él fortalece a aquel que no tiene ninguna. Y esa es una suma de aritmética que no existe en la matemática. Eso viene de un Dios poderoso, que Él no le falta la riqueza, que quiere enriquecernos a nosotros, llenarnos de ese amor, de ese gozo, de esa paz, y que estos hermanos de Tesalónica lo tuvieron. Y por eso ahora Pablo les escribe a estos hermanos primeramente porque estaban sufriendo persecución, habían visto familiares partir y estaban tan desanimados los que reciben esta carta que pensaban que el Señor Jesucristo ya había venido. Y Pablo le escribe, no, todavía el Señor no ha venido. Consuélense con esto, acuérdense ahí en 1 Tesalonicenses 4 dice, por lo demás, hermanos, les rogamos y exhortamos en el Señor que como han recibido de nosotros instrucciones. ¿Cuándo las recibieron? Cuando él la primera vez en 3 semanas le había dado todo el mensaje que tenían que dar para que ellos se agarraran de la promesa de su palabra, porque ellos no tenían Biblia como nosotros. En aquel tiempo los mensajes eran orales. Todavía tomó 300 años para tener este libro, completado el canon completo. Entonces, básicamente la palabra llegaba cuando un apóstol llegaba, compartía y la gente agarraba esa palabra como algunos dicen, una Coca-Cola en el desierto, el agua, un hambre espiritual y que les quedaba en su corazón. Pero hermano, cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento, nos olvidamos de la palabra.